Se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, y por lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú
de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Latinoamérica unida. No puedes comprar mi vida. Gustavo Dudamel. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Popular Moreno 106.5. Así arrancamos hoy con nuestro programa El vuelo del moscardón. Es el programa número 158 desde que se inició el ciclo. Ya estamos en el tercer año. Hemos cumplido ya 2 años de programas y bueno, estamos con muchas ganas de seguir para adelante. Esta canción, la de Calle 13, Latinoamérica, fue el cierre del programa anterior. En el programa anterior creo que tuvimos un tema muy importante que fueron todas las declaraciones, todas las creencias, las ideas de Alberdi, a quien creo que no se lo ha valorado adecuadamente, no se lo ha considerado. Hoy, y me voy a meter un poquito en educación, creo que el programa que viene o en el otro vamos a tocar un poquito el tema de educación. Hoy en WhatsApp que me mandaron, o sea, que respondía a un video de YouTube, estaba Lito Guadañi con este periodista de La Nación, Pagni, hablando de la educación. Y realmente, o sea, el Pagni Guadañi hablaba de que era mucho más importante la educación que la economía dentro de lo que nos espera como futuro en la Argentina, y realmente tiene razón. Coincido totalmente con él. Lo que no coincido es en el porqué del decrecimiento que ha habido de la matrícula de la escuela pública. No coincido con él en quiénes son los causantes, por qué se ha hecho esto. Él enseguida le echó la culpa a los movimientos sindicales, pero la educación tiene algunas dificultades, sin ninguna duda. Como esposo de una docente, puedo testificar que a lo largo de todos estos años, de todos estos últimos 30 años de trabajo, la escuela ha sido un objetivo de destrucción por parte de todas de todos los organismos internacionales del poder, de ese que se llama el poder del poder. La escuela pública fue total y absolutamente destinataria de destrozos. Los cambios de planes que obedecieron a diferentes posturas políticas, o sea, hicieron cambios de planes gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos militares, todos tendiendo a la anarquía, porque al final no se sabía si tenía que ser así o no tenía que ser así, que vamos a la escuela a integrarnos con la escuela secundaria, que no nos integramos más. Todo un desastre. De esa manera se destruye la educación. Y él hablaba que del 2003
la matrícula de la escuela pública viene bajando. Todos esos años ha venido bajando. No sé no dijo hasta qué año tiene registros. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. La matrícula, mi visión de por qué la matrícula de la escuela pública bajó, es porque hay, por un lado, un marketing que tiende a desprestigiar la escuela pública, y eso es comprado por muchísima gente. Y a su vez, en ese periodo hubo mejores ingresos en los padres, con los cuales ya podían acceder a pagar la cuota de una escuela privada, y por eso muchos se fueron a las escuelas privadas. Yo creo que no es la escuela la que los ha expulsado, no son los movimientos gremiales. ¿Qué podemos decir de movimientos gremiales cuando ahora, en mes de julio, en la provincia de Buenos Aires no está la paritaria cerrada con un aumento razonable para los docentes? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta chica que ahora también se le destapó la olla de los aportes de campaña? Para no cerrar una paritaria razonable. Seguir que haya combatividad, que haya resistencia, que haya enojo, que uno dice blanco, el otro dice más blanco todavía, el otro dice negro, se pelean por esto, por aquello, por lo otro. Es permanente. Eso es destruirla. Eso es lo que yo vi a lo largo de desde que yo terminé, hace 40 y pico de años atrás, hasta hoy. Pero tengo alguna cosa para decir de aquella escuela que todo el mundo no, porque la escuela antes. En la escuela antes no se hablaba ni de la vuelta de obligado, ni de Alberdi, ni de Rosas, ni de Quiroga, ni de Urquiza. Se hablaba lo mínimo. Se tergiversaban las cosas. De Belgrano no se decía que había tenido 2 hijos ilegítimos. ¿Sí? No se lo pintaba como personas. No se había aclarado la situación de San Martín para cruzar los Andes, que si bien por un lado es, para los prejuicios de aquella época, es vergonzosa, porque San Martín tenía un problema de salud y por lo cual tuvo que cruzar la cordillera prácticamente en camilla. Lo llevaron todo el tiempo porque él no resistía a las alturas para andar a caballo. Y eso no se decía. Pero era una persona. Y las personas le pasan eso. Con la capacidad como para comandar esa hazaña que fue liberar a Chile y a Perú. ¿Sí? Tenía esa falencia. ¿Por qué no podemos reconocer que las personas tenemos falencias? ¿Por qué tenemos que omitir todo eso? Bueno, esa escuela omitía todo eso. ¿Estaba de acuerdo con la época? Sí, coincido con eso. Estaba de acuerdo con la época. En esa época las cosas, los trapitos sucios de la familia, nadie los quería limpiar. Se terminaban muriendo los trapitos sucios. Bueno, vamos ahora dicho esto, a arrancar con lo que quedó pendiente del audio ese que tenía del programa de Piña sobre Alberdi. Y realmente porque hay unos temas que son muy interesantes. Las opiniones de Alberdi sobre la guerra de Paraguay. Es realmente muy, muy importante lo que este hombre nos ha dejado. A ver si podemos ir hasta... Ahí está. 19 de julio. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es la opinión de qué opinaba Alberdi de Rosas. Y realmente creo que esto da para compararlo con lo que pasa actualmente con otra persona que le está pasando, no está exiliada,
está en la Argentina, pero tiene la misma está enfrentando la misma situación que tuvo que enfrentar Rosas. No sé si se entendió, pero bueno, y hay un episodio muy no sé si se entendió, pero me estoy refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner. Oculto por la historia, que es altamente interesante, que tiene que ver con el encuentro de Alberdi con Rosas, ¿no? Estando ya Rosas exiliado, como todos sabemos, después de Caseros, Rosas marcha al exilio en Inglaterra, se establece en Southampton, en una pequeña granja, y bueno, inesperadamente Alberdi se lo cruza en un ágape, en una situación, y queda realmente muy impactado, y dice esto del general Rosas. El general Rosas, confinado en Southampton, no comprende cómo, habiendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió o atacó las que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan. Esto es, pasados los años, casi 200 años de esa época, sigue sucediendo exactamente lo mismo. En una época o sea, esa misma clase, los liberales, a los cuales él define después al final, y que vamos a volver a escuchar, ya lo escuchamos el martes y lo vamos a volver a escuchar, vale la pena, se creen los dueños del país y no son los dueños del país. Bueno, y seguimos ahora con otro de los audios. Y es él como redactor, como escritor de las bases y autor de la que fue tomada para digamos redactar la Constitución de 1853, hace una explicación en su mismo libro diciendo para qué es la Constitución. No, y finalmente, efectivamente, el libro Las Bases era fundamental para la redacción de la Constitución, ¿no? Y que es aprobada, como sabemos, el 1 de mayo del 53, quizá como un homenaje a aquel 1 de mayo cuando se produjo el pronunciamiento, ¿no? Urquiza. Y mira qué interesante lo que dice Alberdi, ¿no? Como que para qué tendría que servir la Constitución en torno al fomento de la riqueza y a la base de un país nuevo, ¿no? O sea, que impresionante. Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así es nacional. Sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra. Bueno, esa es la opinión de él, el creimiento de él. Todos, si alguna vez alguien dijo algo en la escuela en aquella época sobre Alberdi, era que se había peleado con Facundo, con Rosas. Ahora vemos que hay luego un reconocimiento a Rosas de su gestión y hay una comprensión de cuál es la razón por la cual Rosas tuvo que exiliarse. Vamos a seguir ahora con otra de las... En esa época estuvo la guerra del Paraguay, y sobre eso también se expresa Alberdi. Paraguay, ¿no? Él es
un gran defensor del Paraguay, denunciante de la Triple Alianza, y desmiente absolutamente el carácter civilizatorio, de esta guerra en esta frase memorable, ¿no?, que escribe sobre la guerra del Paraguay. Sí, es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los rasticieros y arsenales, los ferrocarriles, los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. ¿Qué tal? Esto es lo que es uno de los peores crímenes que se han cometido en América Latina y que no ha habido retorno, lamentablemente. Paraguay no recuperó nunca la capacidad técnico-industrial, el potencial que tenía en esa época, no lo recuperó nunca. Ese fue un trabajo muy bien hecho por esta leyenda del subdesarrollo argentino que es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre tuvo una gestión pro-británica total y absoluta, y Paraguay desafiaba con su industria, digamos, emergente, la posibilidad de que sigamos comprando, cuando se hicieron todos los ferrocarriles acá, que en esa época ya se estaba empezando a construir, a hacer, que los ingleses querían traernos, como nos trajeron al final, los rieles, las locomotoras, los vagones, todo eso, que fue trabajo para Inglaterra, no fue trabajo para la Argentina. En Paraguay estaban las posibilidades de tener ese trabajo, de realizar ese trabajo. Vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña en el tema porque aquí acá se está abriendo el tema industria, digamos, lo que él opinaba de la industria, lo que Alberdi opinaba de la industria. Y antes vamos a ver un poquito el tema de la guerra, de qué es lo que opina él sobre la guerra, y que realmente me llenó de, digamos, de angustia, ¿no es cierto? El fin de la guerra, que termina en una verdadera masacre del pueblo paraguayo, con cientos de miles de muertos, y la miseria y la usurpación del territorio paraguayo, de alguna manera lo incita a escribir uno de sus libros más memorables y universales, que es El crimen de la guerra, ¿no? Publicado en 1872, donde vamos a extractar una pequeña frase que lo dice todo, ¿no? ¿Qué es la guerra para él, no? De la guerra es nacido el gobierno militar, que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo. Eso es exactamente la guerra. La guerra viene de toda la historia. Es inherente al ser humano. En ese caso, lo que se hizo fue condenar a un país que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, a un atraso, a un subdesarrollo del cual hoy todavía no ha podido salir, como no hemos salido nosotros, ¿no es cierto? Pero un poquito más complicado. Las guerras muchas veces se dan por motivos económicos, y hay guerras que tienen muertos, como en Paraguay, y hay otras guerras que se hacen a los fines de que ciertos sectores obtengan utilidades, y eso es lo que el fin de la guerra. A ver, ¿dónde está? Acá.
es lo que él habla cuando habla de deuda externa, de empréstitos en aquella época, hoy deuda externa, FMI y todo lo demás. Por supuesto, cuando asume Sarmiento no va a cambiar la suerte del Verde, seguirá absolutamente en el exilio, ¿no? Uh-huh. Y seguirá siendo crítico de los gobiernos, de la llamada Organización Nacional, y particularmente va a llamar la atención sobre un fenómeno permanente de la historia argentina, que es el endeudamiento, ¿no? Dirá con toda claridad sobre la deuda lo siguiente. La dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino en cómo hacer para no aumentarla. En los países nuevos, en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstitos para obras públicas, a lo que, en realidad, son obras públicas para empréstitos. Así, tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuanto más irrealizable, mejor sirve la obra a su objeto, que es el empréstito en sí mismo, no la obra. Bueno. Acá Alberdi menciona uno de los motivos de los préstamos del exterior, que era lo que estaba en aquel momento. En aquel momento todavía no habían aparecido los gurúes de las finanzas, no habían aparecido los que, en lugar de cobrar impuestos a quienes tienen riquezas, se endeudan para pagar los gastos corrientes, que después vamos a pagar entre todos. Y ahora, como viene la mano, vamos a pagarlo con la entrega de las aguas de Iberá, las aguas de los lagos del sur, todos los reservorios de agua dulce, que es un bien que hoy está empezando a escasear en forma importante en el mundo, las reservas de petróleo de Vaca Muerta, el litio de Salta, todos los minerales que hay en la cordillera, lo que hay en el Famatina, todo eso está atrás de cada dólar que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros creemos que porque trabajamos y recibimos pesos, vamos al banco o a donde sea y compramos dólares. Y esos dólares son nuestros. Esos dólares los va a tener que pagar el país. Todos. Porque la única manera de que los pague el país en forma genuina, en forma natural, sería que hubiera exportaciones que balancearan esa entrada de dólares. No las hay ni cerca. Estuvieron entrando más o menos en la época con los controles cambiarios, el no permiso para que cualquiera compre dólares para cualquier cosa sin ningún tipo de declaración, sin ningún tipo de responsabilidad al respecto, en la época del gobierno anterior. De eso se quejaban. Hoy nos hemos endeudado en 100 y pico mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad se ha ido fugado a Panamá, a las Islas Caimán, a donde sea. Eso lo vamos a pagar. Los dólares de esa gente se van a quedar allá. ¿Por qué? Porque la garantía, ¿saben cuál es? Todo eso que hablé antes. Los recursos naturales. Las aguas, el litio, el petróleo, los minerales. Ese es la moneda de cambio que tiene la Argentina. Por eso prestan, porque están esas cosas atrás. Y eso es lo que no tenemos que ignorarlo. A todos nos gusta, y alguien va a decir, sí, pero vos el año pasado te fuiste a Europa y gastaste dólares. Sí, señor. Sí, señor. Todos tenemos el derecho de hacerlo, pero tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo para nuestro país de eso?
El costo de los viajes, hoy el turismo está totalmente incentivado, los planes de financiación en cuota fija y todo lo demás para viajar al exterior, para irse a Miami, a Dominicana, Brasil o Europa o donde corno sea. En los estadios de Rusia había argentinos en cantidad. Las tribunas eran celeste y blancas. Todos esas personas que están ahí, su moneda de cambio para estar ahí son las aguas, el petróleo y los recursos minerales. Y con eso se van a pagar esos viajes. Y es así porque en la medida que nosotros estemos no impulsando las exportaciones, mientras que nuestra balanza de pagos, nuestra balanza comercial entre lo que importamos y lo que exportamos siga siendo deficitaria, no generamos la plata para pagar eso. Esto es como si fuera una familia, es exactamente igual. Si en la familia no entra plata porque la gente trabaja afuera y viene con plata para adentro de la familia, no hay guita. Podemos pedir préstamos, no hay problema, ya se van a quedar con la casa. Y vamos a seguir adelante porque ahora él habla de lo que piensa sobre la industria. Y es un tema muy importante porque es uno de los puntos más críticos cierta que hoy fascinación tenemos por el modelo de los... en cuanto a las condiciones de vida, que es la seguridad, que es el desarrollo, que es la expectativa a una vida mejor de gran parte de nuestra población. Estados Unidos y la idea de que el país no se iba a desarrollar sin industria, ¿no? Claro. Esta idea de que no podía ser un país dependiente de la ganadería nada más, y escribía entonces algo muy interesante sobre la importancia de la industria, ¿no? La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión. Si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal, será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria, y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por simple devoción. España no ha pecado nunca por impía, pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo. Bueno, tenemos que ubicarnos en la época de Alberdi. En esa época el poder de la Iglesia sobre la juventud era bastante importante. Entonces ahí él habla como que por más que se los enseñe religiosamente, se les explique a los jóvenes que robar es un pecado, van a robar lo mismo. Ahora es un poquito diferente la cosa, pero el concepto es el mismo. Si dejamos a los jóvenes ociosos y sin posibilidades de obtener dinero lícitamente, la consecuencia es lo que estamos viviendo. La consecuencia de eso es lo que estamos viviendo. Tenemos que encontrar la manera de que los jóvenes vuelvan a creer, como creyeron en algún momento cuando florecieron las escuelas industriales, porque no había torneros en ningún lado, cuando no se conseguía personal capacitado en las fábricas, en los talleres. Y entonces ya los jóvenes empezaban a ver, como tengo el caso de una persona que conozco que se recibió de técnico mecánico y está trabajando todavía en una metalúrgica de San Miguel, o sea, y que está entusiasmado porque todavía ellos tienen trabajo. Y él terminó su escuela secundaria con muy buenas notas y empezó a trabajar ahí. Esa es la forma. La familia seguro que ayuda. Es toda gente de trabajo, pero no es lo único.
hay otra gente que están a lo mejor no tan bien incentivados desde la casa, que también ve la posibilidad de, como está él viviendo de una manera mejor, de una manera un poco más holgada, más económicamente, podrían estar los demás. Y entonces sería motivo de envidia, sería motivo de que algún otro intente hacerlo de esa manera, o que algún otro le enseñe a sus hijos que mirá, Nahuel lo hizo trabajando, lo hizo estudiando. Si la cosa sigue así, y los talleres cierran, y las industrias cierran, y lo único que crece es porque como dice el presidente, y ahora vamos a, más tarde, un poquito más adelante, vamos a pasar un comentario acerca de la conferencia de prensa de ayer, o de antes de ayer, como dice que el empleo creció. ¿Qué empleo creció? El de los cuentapropistas, el de los monotributistas, que ahora las empresas de servicio les exigen ser monotributistas para contratarlos en lo que antes era una relación de dependencia. Y así todo, menos de lo que se perdió. Bueno, y vamos a terminar con Alberdi por hoy, no porque en algún momento vamos a volverlo, escuchando lo que dice sobre los liberales. Una semblanza muy importante como para ir terminando, que es su opinión sobre los liberales argentinos, que es verdaderamente lapidaria, ¿no? Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Bueno, esos son los que han mayoritariamente manejado la Argentina, porque más allá, porque muchas veces dicen tantos años fue de tal partido, no me cuenten eso. Díganme qué poder tuvo Menem, qué poder tuvo De la Rúa, qué poder tuvo Alfonsín, con quiénes se enfrentó y qué pudo hacer como para que sus ideas sean lo que se aplicaba en el gobierno. No. Cristina tuvo la valentía de expresar que ella pudo haber tenido un 20% del poder del país. El otro 80% estuvo en los grupos económicos. Esos son los condicionantes. Por eso cuando el dólar, los grupos económicos dijeron que el dólar tenía que llegar a 28 pesos, llegó a 28 pesos. Ahora pasó el martes fue el cambio de las LEVAC, hicieron, no sé qué cornos habrán hecho, porque realmente ya ni siquiera uno le presta atención, porque es tanto el poder que tienen, tanta la impunidad que tienen, que ya la gente ni siquiera mira lo que pasa. Ya a la gente no le interesa. Pero sí miramos lo que pasa, porque ayer el presidente dio una conferencia de prensa. ¿Quién se le ocurre? Nada que ver. Una conferencia de prensa es donde puede haber pregunta y repregunta y no con un tiempo estipulado. Una conferencia de prensa es algo que tiene un cierto grado de libertad. No tuvo ninguno. Hubo algunas preguntas a las cuales obviamente no respondió. Yo quiero que ahora escuchemos el editorial que hizo hoy Fernando Borroni. Dice, bueno, y usted se levanta, del programa de Víctor Hugo.
Realmente me pareció muy interesante y además coincido totalmente con lo que este hombre dice. La columna de Fernando Borrón. Ahora lo vamos a escuchar. Disculpen la, digamos, precariedad o torpeza o técnica, pero bueno, ya vamos a mejorar. Y buen día, Fernando. Buen día, Víctor Hugo. Déjenme contar una confidencia antes de arrancar. Ustedes saben que yo tenía una abuela geselina que en los últimos años de su vida tenía problemas de sordera. Y los nietos, a veces malos, jugando con la abuela, le preguntábamos: abuela, ¿qué hora es? Jueves, respondía. Ayer le recordé la sordera de mi abuela cuando lo escuché a Mauricio Macri en la conferencia de prensa, donde evadió todas y cada una de las preguntas que se le hicieron. Hoy lo detalla muy bien Eduardo Aliberti en página 12, en su nota Una tormenta perfecta, donde Aliberti dice: le preguntaron por la crisis financiera y respondió que vamos a tener unos meses en los que hay que madurar. Le preguntaron cuánto piensan que deberían aumentar las tarifas y respondió que eso deberían contestarlo desde economía y finanzas. Bien, lo detalla bien en la nota Aliberti, no respondió nada, y mucho menos en profundidad de lo que se le preguntó. Evadió todas y cada una de las preguntas que se le hicieron. Y déjenme aquí abrir un paréntesis. Macri, Vidal, estos funcionarios, casi que son evasores por excelencia. Digo, evaden impuestos y llevan su dinero a las cuentas offshore, evaden la ley, evaden las preguntas, evaden las responsabilidades y las ponen siempre en el pasado, evaden la realidad. Porque en verdad la realidad le devuelve la monstruosidad que son. Pero para evadir algo tenés que conocerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque este gobierno no desconoce la realidad, ojo, la niega en todo caso. En todo caso ve de qué manera pueden cubrirla. Recuerdo a León cantando La colina de la vida: la realidad duerme sola en el entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira. Para este gobierno la ley está para evadirla, los impuestos para no ser pagados, las leyes para no ser cumplidas, las preguntas para no ser respondidas y las promesas también para no ser cumplidas. Ahora, lo que vimos ayer se explica, por lo menos desde la mirada de quien les habla, de una manera muy sencilla. Es el manual de Durán Barba, a la perfección. Durán Barba más de una vez le ha dicho a sus gentes que cuando se le hace una pregunta incómoda no se responde. Y punto. ¿Cuánto análisis de oratoria, lingüístico le podemos... No querés responder o no la respondés? ¿Qué haces? Te vas por las ramas. ¿Qué esperamos que nos respondan? El gobierno mismo pidió la conferencia de prensa. Antes la mandaron a jugar a Vidal, para que Vidal tome una medida política que lo aliviane a Macri en el discurso que iba a dar a continuación en la conferencia. Y así fue, Vidal le liberó el camino. Nada de lo que digan tiene validez política. Nada de lo que digan los funcionarios de este gobierno, de Macri hacia abajo, tiene validez política. Solo nos sirve para evidenciar frente a qué tipo de inescrupulosos estamos. Y sirve, por tanto, para denunciarlo. Ahora, si hay un tipo que te forma en comunicación como Durán Barba, ¿qué se puede esperar? En El arte de ganar, que es uno de los libros que más se dio a conocer de este hombre, dice textualmente Durán Barba: el electorado está compuesto por simios racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando el electorado, subiendo el odio al candidato ajeno. Es clave, dice Durán Barba, estudiar al votante común, poco informado, ese que dice no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental. No hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad. Esto lo dice Durán Barba. Y estos dirigentes se han formado con este hombre tan por poco inescrupuloso. Por lo tanto, cuando estamos frente a Macri o a Vidal, uno no debe caer en la lógica de que estamos frente a incapaces, o que tienen una dificultad para expresarse, o que no tienen formación política. Estamos frente a alumnos
de un personaje como Durán Barba, que es el rey en manipular la palabra y la información. Y sí, cuando vemos a estos funcionarios, entender que estamos frente a actores de cuarta que sin embargo continúan llenando teatros y urnas. Bien, en el fondo estamos hablando de impunidad. Este gobierno es impune en el hacer y es impune en el decir. Lo que quedó claro es que ayer comenzó la campaña. Ayer comenzó la campaña electoral. Si será con Macri candidato o con Vidal, no lo sabemos. Lo que está claro es que nuevamente el decir quiere ganarle a los hechos. Y esto se vio ayer. La columna. Bueno, sin ninguna duda que fue así. Yo después escuchaba a Cunio, Santiago Cunio, en un comentario que hizo. Yo no soy tan exagerado como es él, o sea, como planteaba a quienes desde el portal El Destape, desde Tiempo Argentino, que tienen una posición obviamente que le hicieron preguntas un poco más complicadas, se prestaron a ese juego que no permitía repreguntas, con lo cual el presidente contestó cualquier cosa y nadie pudo decirle no, pero lo que usted está diciendo no es cierto. Esto es así, 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 o en la forma más educada, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Por el tema del correo no le preguntó nadie, por el tema del Ara San Juan no le preguntó nadie, por el tema de Malvinas no le preguntó nadie, por el tema de la base norteamericana en Neuquén no le preguntó nadie. ¿Qué sé yo? Fue un show. Evidentemente va a ser utilizado mediáticamente. Y bueno, estamos llegando hacia el final. Y quiero, antes de terminar con nuestro programa, mañana se celebra un día que es el día del amigo. Hay quienes tenemos amigos que ya no están y que estaban sentados acá en este mismo lugar donde yo estoy sentado, que me ayudaron, que me mostraron que esto era posible, que esto era algo importante, que alguien tiene que seguir diciendo estas cosas. No puede ser que la gente se olvide, que todos nos olvidemos de esto. Y me sucede que si bien por la forma que decimos, no somos demasiado de llamar a los oyentes, ni convocarlos, ni nada. Muy pocas veces hemos tenido, pero sí sé que nos escuchan. Sí sé que hay gente del otro lado, porque en forma indirecta aparecen los comentarios. Y aparecen qué es lo que pasa, qué es lo que es el programa El Vuelo de Moscardón. Y vamos a seguir así. Ahora ya recién Oscar Carcillos, que es mi operador, me estaba comentando que la página de Facebook está funcionando bastante bien. Es FM Popular 106.5. Ahí ya están empezando a levantarse los programas que estamos emitiendo, con lo cual se pueden escuchar las repeticiones en la página de Facebook. Así que los invito a que, si quieren escucharlas, y siempre a través de la página esa, también creo que vamos a poder empezar en algún momento a dialogar. Yo no tengo experiencia, demasiado trabajo me da poder emitir lo que hago, como para ponerme a charlar con algún oyente. En algún momento, cuando éramos más, lo hacíamos.
hoy es me cuesta un poquito. Quiero, digamos, o sea, para ir terminando, a ver si lo encuentro. Sí, vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa en Adagio de mi país. Era un tema que a Vladimir le gustaba mucho. Buenas noches. Fuerte que yo. Violín de Becho, Adagio de mi país, Milonga Madre, Doña Soledad. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. De la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.